Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro Leal y hoy vamos a hablar del libro rojo de Mao Zedong. Probablemente muchos de vosotros conozcáis el libro, seguramente todos los que lo estáis viendo conocéis el libro o por lo menos habéis oído hablar de él. Mao Zedong fue el dictador, el líder de la revolución china, socialista china, que durante el siglo XX pues, tuvo una grandísima trascendencia. Además, este libro que tengo aquí entre mis manos, ahí tenéis a Mao Zedong, es uno de los tres libros, según la mayoría de los estudios, que más veces se ha publicado en la historia de la humanidad, junto con la Biblia, y algunos hablan del Corán, otros del Manifiesto Comunista de Marx, pero desde luego entre los tres más veces publicados está el libro rojo de Mao, lo cual también tiene mucho sentido porque era de lectura obligatoria para todos los chinos y en época de Mao había 600 millones de chinos, ahora hay más de 1.000 millones de chinos, pues os podéis imaginar que la difusión que tuvo este gran libro, ¿no? Pero antes os quiero hacer una pequeña precisión. El libro Rojo de Mao, que mucha gente se cree que lo ha escrito Mao Zedong, realmente no está escrito por el líder de la revolución, sino que es un compendio de frases y de algunos escritos que fue dejando a lo largo de su vida y que luego está ordenado. Entonces, pues vamos a ver que cuando habla del campesinado, a lo mejor tenemos una frase de 1930 y luego tenemos una de 1960. En fin, pero bueno. Yo creo que con esto ya podemos empezar el análisis del libro. Es un libro muy interesante, un libro de teoría política que tuvo muchísima difusión y podemos empezar a analizarlo. Para ello vamos a seleccionar una serie de frases. Os he seleccionado una serie de frases en esta preparación del vídeo que yo creo que explican bastante el contenido, ¿no? Aquí en la página 13 del libro tenemos una introducción, un prefacio al libro en el cual yo creo que explica muy bien la figura de Mao Zedong. Está escrito por Lin Pao en 1966. Dice, el camarada Mao Zedong es el más grande marxista-leninista de nuestra época. Ha heredado, defendido y desarrollado de manera genial y creadora en todos sus aspectos el marxismo-leninismo, elevándolo a una etapa completamente nueva. El pensamiento de Mao Zedong es el marxismo-leninismo de la época en que el imperialismo se precipita hacia su ruina total y el socialismo avanza hacia la victoria en el mundo entero. Es la guía para todo el trabajo del partido, el ejército y el país. Pues aquí tenemos ya una noción muy clara, ¿no? Es un libro que sigue las tesis de Lenin, por ejemplo, en el estado de la revolución, principalmente en ese libro. Entonces Mao Zedong sigue, desarrolla ese libro, pero además lo lleva al ámbito chino, que es distinto del ámbito ruso y distinto de aquel en el que había, del alemán, en el que había escrito Carlos Marx, y entonces pues lo va adaptando de alguna manera. Entonces este libro al final acaba siendo una mezcla de sabiduría popular china con acción política, ¿no? Por eso dice, es la guía para todo el trabajo del partido, del ejército y el país, ¿no? Es el comunismo asiático, el comunismo chino, tiene también mucho de budismo, tiene mucho de las religiones orientales y por tanto lo vamos a ver, y de frases populares, de sabiduría popular. Leyendo este libro te suele quedar la percepción de que es un Mao Zedong era un hombre informado pero no formado, es decir, no estaba especialmente leído. Pues, una cosa que quería aclarar también, antes de comenzar a meternos en cuestión en el libro, es que el libro se llamó Actas del presidente Mao Zedong y se editó en un tamaño especialmente pequeñito, que no era el típico en el que se suelen editar los libros, y se cubrió con una tapadera roja. De ahí derivó el nombre que todo el mundo conoce como el libro rojo de Mao Zedong, pero como digo, no está escrito por Mao Zedong. Bien, voy a seguir leyendo una serie de fragmentos y los vamos comentando juntos, como siempre. Vamos a hablar, aquí habla de la revolución, dice, para hacer la revolución, estas ya son palabras de Mao Zedong, generalmente son palabras extraídas de discursos, de mítines. Dice, para hacer la revolución se necesita un partido revolucionario. Sin un partido revolucionario, sin un partido creado conforme a las teorías revolucionarias marxista-leninista y al estilo revolucionario marxista-leninista, es imposible conducir a la clase obrera y a amplias masas populares a la victoria sobre el imperialismo y sobre la calle. Este libro es muy interesante porque a día de hoy todavía hay gente que una vez cayó el estalinismo en desgracia, todavía se considera de izquierda y se considera maoísta, pero generalmente no ha leído a Mao, ¿no? Se ha leído a Mao, pues te lo está diciendo clarísimamente, ¿no? En la primera parte, el Partido Comunista es un partido marxista-leninista. Por ejemplo, Izquierda Unida en España, e incluso el Partido Comunista anterior, renunció al marxismo-leninismo. O sea, estamos hablando de algo bastante antiguo, la toma del poder de manera armada, revolucionaria, etcétera. Bueno, pues Mao se encuadra dentro de esta serie de movimientos. Hablando del partido, dice, un partido disciplinado, pertrechado con la teoría marxista-leninista, nuevamente,
que practica la autocrítica y se mantiene ligado a las masas populares. Un ejército dirigido por tal partido, un frente único de todas las clases revolucionarias y grupos revolucionarios dirigidos por tal partido. Esas son las tres armas principales con las que hemos derrotado al enemigo. Faltaría decir, y él liderando todas ellas, ¿no? Es decir, al final el comunismo se va estructurando de manera piramidal y el asiático es muy clásico en ese sentido, de manera piramidal, y en la pirámide pues está Mao Zedong, ¿no? Aunque luego su vida fue otra cosa, no fue como aquí en el libro, él perdió el poder, luego volvió con la revolución cultural, pero bueno. Nos habla, por supuesto, como no, de las clases populares, de las clases revolucionarias, es decir, la lucha de clases, básicamente, que es un pilar fundamental de la teoría marxista. Dice, las clases luchan, unas clases salen victoriosas, otras quedan eliminadas. Así es la historia. Así es la historia de la civilización de los últimos milenios. Interpretar la historia desde otro punto de vista, desde este punto de vista es materialismo histórico. Sostener el punto de vista opuesto es idealismo histórico. Es decir, le está dejando muy claro que es un marxista muy ortodoxo. Es decir, aquí está usando la lucha de clases de Karl Marx prácticamente de manera sin cambiarle nada, ninguna palabra. Dice, hacer la revolución, esta es una frase muy mítica de Mao Zedong. Mao Zedong era un buen tuitero, como le pasaba a Voltaire, es decir, una persona que sacaba frases que se han quedado en la historia y que probablemente a día de hoy, pues con Twitter le iría muy bien. Dice, hacer la revolución no es ofrecer un banquete, ni escribir una obra, ni pintar un cuadro o hacer un bordado. No puede ser tan elegante, tan pausada y fina, tan apacible, amable, cortés, moderada y magnánima. Una revolución es una insurrección, es un acto de violencia mediante el cual una clase derroca a la otra. Es decir, aquí vemos de nuevo, como ya nos hablaba antes, que tenemos el elemento de la lucha de clases y además de que entre reforma y revolución, pues partidarios de la revolución. Además, una revolución armada, insurgente, dura, de guerra, etcétera. Tenemos, me veréis que miro para abajo porque tengo apuntado las páginas donde tengo las cosas más importantes. Mira, la página 26-27 dice, es bueno si el enemigo nos ataca, porque eso prueba que hemos deslindado los campos con él. Y es mejor aún si el enemigo nos ataca con furia y nos pinta de negro y carentes de toda virtud, porque eso demuestra que no solo hemos deslindado los campos con él, sino que hemos alcanzado notables éxitos en nuestro trabajo. Debemos apoyar todo lo que el enemigo combata y oponernos a todo lo que el enemigo apoye. Es decir, aquí hay un maniqueísmo muy claro entre los buenos y los malos, nosotros el enemigo, y por tanto tenemos que apoyar a todo aquello de el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Pues eso, ¿no? Tenemos que apoyar todo lo que sea malo para la contrarrevolución, porque nosotros somos los revolucionarios. He querido seleccionar también un fragmento, página 32, que me parecía muy interesante porque se repite mucho durante el siglo XX. Y ahora veréis por qué. Es el capítulo tercero, hablando del socialismo y comunismo, dice, la ideología y el sistema social del feudalismo ya pasaron al Museo de la Historia. La ideología y el sistema social del capitalismo se han convertido en piezas de museo en una parte del mundo, la Unión Soviética. No tuvo mucho ojo. Mientras que en los demás países se asemejan al moribundo que se extingue como el sol tras las colinas de Occidente. ¿Veis? Aquí tenéis esta frase que os la quiero seleccionar porque tiene mucho de esa cultura popular asiática, esa manera de hablar, ¿no? Dice, y pronto serán también relegados al museo. Solo la ideología y el sistema social comunista, lleno de juventud y vitalidad, se extiende por todo el mundo con el ímpetu de una avalancha y la fuerza de un rayo, ¿no? Bueno, aquí tenemos esta manera de hablar tan asiática. Básicamente lo que nos está diciendo es que la revolución es inevitable y que el capitalismo se está cayendo. El capitalismo se va cayendo por 150 años, ¿no? Porque al final que se cayó fue el comunismo, pero en este momento Mao lo ve muy claro. Igual que Marx lo veía muy claro, igual que todo el mundo lo ve muy claro, ¿no? Es un poco parecido a las canciones que se cantan ahora, algunas manifestaciones feministas a las que se dice el patriarcado que va a caer, que va a caer, ¿no? Va a caer, pero que no termina de caer. Pues un poco pasa lo mismo con el comunismo en esta época. Por supuesto, una parte básica del que toma el poder es saber qué va a hacer con el Estado. Es decir, cuando se ha llegado al poder, ¿qué vas a hacer con él? Y aquí Mao nos lo ha dejado bastante claro. Dice, ¿no quieren ustedes abolir el poder estatal? Es una pregunta que le hacen. Y dice, sí, queremos, pero no ahora. No podemos hacerlo todavía. Y le preguntan, ¿por qué? Y dice, porque aún existe el imperialismo, porque aún existe la reacción interior,
porque aún hay clases en el país. Nuestra tarea actual es fortalecer el aparato del Estado-Pueblo, principalmente el Ejército Popular, la Policía Popular y los tribunales populares, a fin de consolidar la defensa nacional y proteger los intereses del pueblo. Es decir, el Estado los vamos a usar para acabar de barrer la contrarrevolución, acabar de terminar pues eso, con los elementos que se oponen a la revolución socialista. Es decir, bueno, pues es un marxismo muy ortodoxo. Pero es interesante porque dice, nuestra tarea actual es fortalecer el aparato del Estado, ¿no? Y, pues, podría hablar de la sanidad pública, la educación pública, ¿no? De crear un sistema público. Y dice, no, principalmente el ejército popular, la policía popular y los tribunales populares, ¿no? Es decir, Mao tenía bastante claro en qué etapa estaba. Es decir, el buenismo no entra dentro del discurso del libro rojo de Mao, sino que él tiene claro que esto es una guerra y que tienen que derrocar una clase por la otra. Y se entiende que lo van a conseguir. De hecho, él en su vida lo consiguió. Aquí, bueno, esta frase la he seleccionado también porque es muy interesante. Dice, página 43. Si no se desplegaran estos movimientos y se permitiera salir a escena a los terratenientes, campesinos ricos, contrarrevolucionarios, aquí tenemos lo que son para él los enemigos internos: los terratenientes, los campesinos ricos y los contrarrevolucionarios. Y los cataloga de esta manera: elementos nocivos, monstruos y demonios, mientras que nuestros cuadros cerrarán los ojos, bla, bla, bla. Es decir, son demonios, son monstruos. Es decir, no puedes hablar con ellos, no puedes pactar con ellos, no puedes transformarlos, tienes que derrocarlos, tienes que acabar con ellos, tienes que aniquilarlos. Esa es la lucha de clase. Desde luego va de cara. Además, esta frase, por ejemplo, está dicha, bueno, esta está hecha en 1963, es decir, está... Pero bueno, hay otras que las dice en el 39, las dice pronto, vamos, que Mao no se escondió nunca. Bueno, dice, esto es muy importante también para que veamos la estructura del Partido Comunista. Dice, la grandiosa labor de construcción nos plantea tareas extraordinariamente arduas. Aunque nuestro partido tiene más de 10 millones de militantes, ello no constituye sino una exigua minoría de la población total del país. Un, un partido perfectamente organizado, perfectamente estructurado, de 10 millones de militantes. Es una barbaridad. Y sin embargo, dice, no, esto es poquísimo, tenemos que llegar a mucho más, claro, tenemos que llegar a totalizar, ¿no? Es decir, a que todo sea el partido. Voy a pasar un poquito para adelante para que no se haga tan duro. Bueno, habla de la guerra, por ejemplo, la guerra y paz, es interesante. Dice, la historia demuestra que las guerras se dividen en dos clases: las justas y las injustas. Todas las guerras progresistas son justas y todas las que impiden el progreso son injustas. Maniqueísmo puro y duro de Mao. Dice, los comunistas nos oponemos a todas las guerras injustas que impiden el progreso, pero no estamos en contra de las guerras justas, las progresistas. Los comunistas, lejos de oponernos a estas últimas, participamos activamente en ellas. En cuanto a las guerras injustas, la Primera Guerra Mundial es un caso en el que ambos bandos pelearon por intereses imperialistas. Por lo tanto, los comunistas del mundo entero se opusieron resueltamente a ellas. La forma de combatir una guerra de este tipo es hacer cuanto se pueda por prevenirla antes de que estalle. Y si llega a estallar, oponerse a la guerra, que sería, que sería lo mejor siempre que ello sea posible. Es decir, hay dos tipos de guerra, como está diciendo ellos, ¿no? Esa guerra revolucionaria, la cual es justa, y la guerra internacional, la guerra imperialista, de agresión de un país sobre otro, que es injusta, y por tanto hay que oponerse como los comunistas se opusieron en la Primera Guerra Mundial. Ya digo, él está muy bien informado. Realmente, y luego veremos una frase que es categórica en ese sentido en un par de minutos, y él está muy bien informado. No está excesivamente leído porque no cita, porque hay un momento en el que dice, por ejemplo, hablando de la guerra, que no lo voy a leer ahora, pero él dice, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Y lo dice varias veces, claro, que es una frase muy famosa, pero no cita a Clausewitz en ningún momento. Es que no ha leído a Clausewitz, pero está informado. Es decir, él sabe lo que está pasando en el mundo, sabe lo que ha pasado un par de años antes, sabe lo que está pasando en la Unión Soviética durante todo el libro, pero no es una persona especialmente informada. No es Lenin ni es Marx en ese sentido. Bueno, y en la página siguiente tenemos la frase probablemente la más famosa, ¿no? Ya hemos dicho que ese espíritu tuitero que tiene Mao, y que es verdad que tenía la capacidad de concentrar en una frase, por eso probablemente fue tan popular, sin ser tan intelectual. Fue muchísimo más popular que Marx, por ejemplo. Incluso que Lenin. Lenin no era una persona popular en Rusia, sin embargo, Mao fue súper popular. Tanto que cuando pierde el poder son los jóvenes los que lo vuelven a poner en el poder con la revolución cultural. Y dice,
esta frase. Todos los comunistas tienen que aprender esta verdad. El poder nace de la boca del fusil. Es una frase preciosa, espectacular, que todos hemos oído. El poder nace, emana de la boca de un fusil, ¿no? El poder solo, únicamente es tener la fuerza. Por eso hay que tener más militantes, por eso hay que tener un ejército, por eso hay que tener una justicia revolucionaria. Lo tenía muy claro, la verdad que es una frase muy buena, porque en eso sí hay que reconocerle a Mao que era espectacular. Como veis, llevamos medio libro y no está dando medidas, no está dando política económica, no está porque no tenía la formación ni tenía las capacidades para hacerlo, iba un poco improvisando. En cuanto a las relaciones con otros países, dice, para lograr una paz duradera en todo el mundo, debemos continuar desarrollando nuestra amistad y colaboración con todos los países hermanos del campo socialista y reforzar nuestra unidad con todos los países amantes de la paz. Tenemos que esforzarnos por establecer relaciones diplomáticas normales sobre la base del respeto recíproco a la integridad territorial y a la soberanía de la igualdad de derechos y del provecho mutuo con todos los países que deseen vivir en paz con nosotros. Es decir, él en este sentido parece que en esa dicotomía entre el socialismo en un solo país o la revolución permanente, él parece que está más por el socialismo en un solo país y que no tiene intención de ir invadiendo, porque siendo China y siendo sincero, podría haber invadido pues, Birmania, Laos, Camboya, Vietnam, todos los países alrededor, no lo hace. Es decir, no tiene esa vertiente que sí demostró, por ejemplo, la Unión Soviética imperialista, que también demostró, por supuestísimo, los Estados Unidos de América. De hecho, es muy interesante que en este libro Mao no suele contraponer el comunismo al capitalismo. Aparece poquísimas veces el capitalismo, pero poquísimas. Lo que aparece es el imperialismo. Pero claro, es que Mao está muy marcado por las experiencias que está viviendo. Él está viviendo una guerra civil que está además invadiendo Japón. Él va a criticar muy duramente a Japón, además con Estados Unidos, que apoya a los contrarrevolucionarios. Es decir, Mao tiene muy metido eso del imperialismo bastante más que el tema del capitalismo en sí, porque es que China era bastante feudal. Aunque habla de que el feudalismo se ha caído, China era bastante feudal, no tanto capitalista. Y de hecho en China, pues hasta hacía poco, pues había vivido las inversiones, el repartimiento de China entre varias potencias extranjeras, es decir, que el imperialismo estaba bastante cercano. Bueno, vámonos, voy a, voy a avanzar un poquito, nos vamos a ir al ejército, que es una parte muy importante. Dice, bueno, esta frase también, otro tuit, dice, sin un ejército popular, nada tendrá el pueblo. Él tiene muy claro, muy claro, que lo suyo es que lo suyo es el ejército, la fuerza y que no se puede dejar. De hecho, dice en la página 88, dice, nuestro principio es el partido manda al fusil y jamás permitimos que el fusil manda al partido. Es decir, el ejército es muy importante, pero un ejército revolucionario, un ejército controlado por el partido. Lo cual es algo también muy de los totalitarismos del siglo XX, porque todos lo hacen, también lo hace Hitler, por ejemplo. Vamos a avanzar un poco, vamos a tocar otro tema también básico, que es la educación, un régimen nuevo, un régimen que además quiere transformar la sociedad, pues tiene que implicarse mucho en la política educativa. Dice, nuestra política educacional debe permitir a todos aquellos que reciben educación desarrollarse moral, intelectual y físicamente y convertirse en trabajadores cultos y con conciencia socialista. Es decir, si adoras la píldora durante todo el momento y te la has metido al final. Es decir, la educación está muy bien, hay que formarse, hay que todo lo que quieras, pero socialista, es decir, y comunista. Es decir, tenéis que ser está creando, lógicamente, él está creando los próximos cuadros del partido. Por tanto, la educación, como digo, la revolución cultural va a ser muy importante y la educación es un pilar básico. La educación, ningún Estado y ningún estadista que se precie puede dejarla al control de algo que no sea a sí mismo y que sea para beneficio suyo. Es decir, y Mao lo tiene también muy claro. Por último, no, casi por último, os quiero leer un par de frases hablando sobre, que, porque creo que son básicas y voy a terminar con dos frases seguramente. Hablando de el patriotismo versus el internacionalismo, ¿no? Que es muy importante. Dice, ¿pueden los comunistas que son internacionalistas ser al mismo tiempo patriotas? Dice, sostenemos que no solo pueden, sino que deben serlo.
El contenido concreto del patriotismo está determinado por las condiciones históricas. Existe el patriotismo de los agresores japoneses y de Hitler y existe el patriotismo nuestro. Los comunistas deben oponerse resueltamente al patriotismo de los agresores, los japoneses, Hitler, y dice, pero tiene que estar a favor del nuestro. Es decir, el patriotismo está bien, la nación está bien. Además, ahí está leyendo a Marx, está siguiendo a Marx. No, no sé si él ha leído a Marx, pero desde luego lo está siguiendo totalmente. Que la revolución tiene que ser primero en el país y él tiene muy claro que el país se debe de liberar de las agresiones externas y por tanto el patriotismo es indisoluble de la izquierda y de la revolución. Así que lo está diciendo muy, muy, muy claramente, ¿no? El proletario de todos los países unidos, sí, pero primero vamos a liberar a China, que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Yo creo que es clarísimo. Y por último, un aspecto que yo creo que nadie lo ha tratado. Yo nunca lo he escuchado que hablen de esto, pero a mí me ha parecido espectacular volviendo a releer este libro porque no me ha caído nunca. El capítulo 31 del libro, estamos hablando ya al final, ya os voy a dejar tranquilo, trata sobre las mujeres. Y esto es espectacular porque tiene una conciencia, estamos hablando del año, pues te voy a decir, esta frase es del año 1927, la que os voy a leer. Y dice, está muy, 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 muy desarrollado, hace casi 100 años de esa frase, sin embargo tiene un feminismo súper desarrollado. Dice, en China, los hombres viven dominados generalmente por tres sistemas de autoridad. La autoridad política, la del clan y la religiosa. En cuanto a las mujeres, además de estar sometidas a estos tres sistemas de autoridad, se encuentran dominadas por los hombres, lo que él llama la autoridad marital. Si está hablando de que las mujeres están dominadas por los hombres. Y dice, en lo que concierne a la autoridad marital, siempre ha sido comparativamente débil en la familia de los campesinos pobres, porque las mujeres de esta familia, por necesidad económica, tienen que hacer más trabajo físico que las mujeres de las clases acomodadas y en consecuencia tienen mayor derecho a hablar y decidir de los asuntos familiares. Esto es tremendo, porque de lo que nos está hablando aquí es lo que pasó en el siglo XX. La gran revolución feminista es que cuando todos los hombres se van a la guerra y las mujeres tienen que llenar las fábricas, cuando las mujeres trabajan en vez de estar en casa, luego piden derechos y piden igualdad, porque hacen el mismo trabajo que han estado haciendo los hombres y por tanto piden los mismos derechos. Claro, aquí como está hablando de una sociedad que era tan campesina, en la que los hombres y las mujeres tenían que trabajar, pues el Mao está diciendo, es que en mi país, en mi sociedad, ya las mujeres de la clase baja son más feministas que las de la clase acomodada, porque las de la clase baja trabajan y al trabajar tanto como los hombres, deciden tanto como los hombres, ¿no? Sí, la verdad que es sorprendente. Y ahora aquí, este alegato del año 1949 dice, uníos, tomad parte en la producción y las actividades políticas para mejorar la situación económica y política de la mujer. Es decir, está haciendo un alegato muy claro hacia un feminismo que en otras muchas partes del mundo, estoy pensando en Occidente, llegó bastante más tarde. Dice, toda mujer capaz de trabajar debe ocupar su puesto en el frente laboral, sin el principio de a igual trabajo, igual salario, perdón, según el principio de a igual trabajo, igual salario, exigencia que debe realizarse lo antes posible. Es decir, a igual trabajo, a igual salario, pues es algo que todavía en la España de 2020 se está reclamando por parte del movimiento feminista. Y aquí Mao lo estaba tratando, ¿no? Es decir, en ese sentido a mí se me ha parecido bastante interesante el libro, por sacar algo así anecdótico, que es cómo trata a las mujeres. Luego, el resto del libro, pues como habéis visto, es simplemente un manual marxista-leninista, pero que tampoco es un manual de lucha, ni tampoco es un manual político. Tenéis el vídeo del libro Azul de Chávez, en el que por lo menos sí está dejando claro hacia dónde quiere ir. Si os fijáis, Mao no está diciendo nada, es decir, qué políticas hay que hacer, hay que nacionalizar banco, la tierra, tal, no. No, no era un teórico especialmente. Yo muchas veces he calificado este libro como un libro para ir al baño, pero no por nada, sino porque si os fijáis las frases son muy cortitas. Son frases cortitas y por tanto, pues bueno, pues te lo estás leyendo mientras estás allí en el baño, pero no es un libro de teoría política relevante más allá de que es el libro de Mao y tienes en primera persona los testimonios de Mao y puedes tratar de entender un personaje tan inmenso como fue la figura de Mao Zedong, pero es un libro bastante básico, bastante básico. Lo que tenemos que quedar claramente es que es un libro de teoría marxista-leninista férreo, pero mezclado con la sabiduría popular china. Yo me quedaría con eso, que tiene elementos muy interesantes como, bueno, que es muy totalizador, como lo del partido que tiene que haber, tiene que llegar a todos lados, como que el ejército tiene que estar muy bien, pero tiene que estar dirigido por el partido, y
por ejemplo, el papel de la mujer en la sociedad que le está dando Mao hace 100 años, que está bastante interesante. Así que espero que os haya gustado el vídeo, que lo podáis compartir. Hay que aprovechar estos días que no se puede salir de casa para tratar de culturizarnos un poquito más. Y os leo y os respondo a los comentarios. Así que un saludo.